Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy tenemos un invitado para disfrutar, la verdad, porque es profesor de toda la vida, pero desde hace ya muchísimos años, que ahora le voy a preguntar cuánto, escritor, un escritor ahora mismo en El Candelero o en El Candelabro, como decía Lola Flores. Es un hombre ahora mismo que vende muchísimo, que tiene libros por todas partes, que está traducido, ubetense pero gaditano de adopción. Ya sabréis quién es. Jesús Maeso, muchas gracias por venir al programa. Un placer, Rafael, como siempre. Jesús, la nueva, bueno, nueva, que no es tan nueva porque ya llevan unos meses publicada, Comanche, vamos a hablar sobre ella, si te parece. Perfecto. Que además para hablar un poco de lo que comentábamos antes fuera de cámara, sobre la leyenda negra y sobre la hispanofobia y que los españoles no nos creemos que hemos hecho un papel pero que muy digno en la historia. Vamos a empezar con la novela propiamente dicha. La novela, el contexto histórico es la presencia de los españoles en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poco qué importancia tuvo aquella presencia, por dónde fue, porque es un tema bastante desconocido. Yo diría que absolutamente desconocido. Era incluso desconocido para mí, y eso que llevo, como tú bien has dicho, en la enseñanza casi 40 años, y en la enseñanza primaria, después instituto, después universidad, y este tema nunca se me había planteado. Y tuve que ir a Nueva York, donde a este modesto gaditano lo nombran académico de la Academia Norteamericana de la Lengua, para enterarme de este tipo de cosas. Y viene este conocimiento a abundar en una teoría mía, que la conquista de América, como todos los historiadores que tienen buenas intenciones y veracidad saben que ha sido lo que transformó al mundo moderno cultural, económicamente, y eso le cupo el honor a España. Y eso lo sabe muy poca gente. Y luego hemos tenido una mezcla explosiva entre ignorancia de nuestra historia, nosotros mismos, y luego la que nos han inoculado, que decíamos tú y yo fuera de micrófono, los ingleses sobre todo, de nuestro menosprecio a la historia, cuando no creo que haya habido un país occidental que haya hecho tanto por la humanidad como España. España lo descubre todo, desde la Antártida hasta Alaska. Todo descubierto por los españoles y gran parte del Océano Pacífico. Y como te decía, encuentro en Estados Unidos un cariño y un afecto descomunal hacia España, y me recuerdan que desde el Missouri hasta California, norte y sur, todo perteneció a España, y que hay, como te diría yo, un gran magma allí hispano al cual le tienen un gran cariño. Y me hablan de los dragones del rey. Eso te iba a preguntar, dragones de cuero. ¿Cómo mantienen todo? Porque el territorio llega prácticamente hasta Alaska, toda la costa del Pacífico, Arkansas, Texas, Nuevo México, Nevada, Colorado, todo pertenecía al imperio, era un virreinato, creo, ¿no? Pertenecían, como tú bien dices, al virreinato de Nueva España, capital México. Capital México. Todo eso pertenecía, aunque Nuevo México tenía un gobernador propio y cada uno de ellos. Pero claro, hoy lo miras con la perspectiva del siglo XXI y dices, aquello fue admirable. Como 2.500 caballeros, que eran los dragones del rey, con esos sombreros cordobeses de ala ancha, luego nos los copia el 7º de caballería, el 5º de Missouri y el 6º de Massachusetts, o sea, el uniforme azul de la caballería ligera de los Estados Unidos es una copia exacta de los dragones del rey. Y una de las frases que yo he empleado mucho en la promoción del libro es, sobre todo cuando estuve en Estados Unidos, era: antes que John Wayne y que Clint Eastwood estuvimos los españoles. Sí, 200 años. 200 Digo, años. Pero no matando indios, no, civilizando. Porque el elemento fundamental de la civilización es la ciudad. Y nosotros fundamos más de 6.000 ciudades allí. Y 154 universidades. E instauramos lo que se llamó la paz del mercado, dictada de Madrid por Floridablanca y Aranda, que todos los indios que quieran se pueden acercar los domingos a las ciudades españolas para comerciar. Y me refiero no a los indios aztecas ni incas, que ya estaban dentro de la estructura social española, sino a los comanches, sius, paunis, yumas, teja y demás. Esos venían a comerciar, menos los comanches. Son los que se enfrentan frontalmente a España.
dada su belicosidad. Por eso la novela se llama Comanche. Comanche, que significa hombre desnudo. Hombre desnudo. Comanche significa en náhuatl hombre desnudo. Jesús, siempre se habla de la conquista, pero la conquista en realidad ocupó, o sea, la conquista frente a los 3 siglos de virreinato, que fueron siglos de civilización, como tú decías, de incorporar aquella zona a la civilización europea, la conquista. Además de que fue poco tiempo en relación a todo ese efecto civilizatorio, la conquista en realidad se hace con muy pocos hombres y en realidad a favor de indios oprimidos por otros. Efectivamente. De eso es lo que se... te decía también off the record que Hernán Cortés, que era un universitario de Salamanca. Hernán Cortés no estaba cogiendo bellotas para alimentar a los cerdos como Pizarro, él era universitario. Al llegar ahí a Yucatán se da cuenta inmediatamente de que hay un montón de tribus aztecas y mexicas que están oprimidas por los habitantes de México, por el imperio de Tenochtitlán. Entonces el hombre lo que hace es sortear todo eso tal, y unirse a todos esos indios que estaban descontentos con los mexicas. Ese era el pueblo importante, los mexicas. ¿Para qué? Para luchar contra ellos. Porque los efectivos militares, como tú bien decías antes, eran solamente de 270 hombres, 4 o 5 culebrinas y 70 caballos, que fueron muy importantes, pero no para avasallar a un imperio de 4 o 5 millones de habitantes que tiene un ejército belicoso y organizado, Pero Hernán Cortés lo que hizo fue liderar un poco. Claro, y la cuestión de la diplomacia fue fundamental. Y claro, eso ha pasado en toda América, lo hicimos con muy pocos efectivos y nunca con la premisa que tenían los ingleses. Cuento una anécdota a tus oyentes, a tus televidentes, muy rápida. Cuando el general Sherman vence a los Sioux, allí muy cerca de los montes Apalaches, llega el gran jefe Sioux que tú y yo vimos cuando éramos pequeños en las películas del oeste, que era Sitting Bull o Toro Sentado. Entonces este hombre llega al Capitolio para firmar la paz, firmar la pantomima, era un avasallamiento lo que tenían los americanos sobre ellos. Y le dice el general Sitting Bull, el jefe indio Sitting Bull, al general Sherman: mi pueblo quiere vivir en paz con el hombre blanco. Y entonces le contesta, dice: mire, el mejor indio es el indio muerto. Y le dice el que estaba allí para interpretar, el intérprete, dice: ¿se lo contesto, mi general? Dice: no, pero que conste el acta del Senado. Masacraron al día siguiente todos los pueblos. Sí. Y eso no lo hizo España. Sí. Porque teníamos la ley de India de Isabel la Católica, la de Fernando el Católico. Protectoras de los protectora, absolutamente. No se podía esclavizar, no se podía machacar. ¿Que hubo violencia? Claro que la hubo, porque el hombre lleva en sí mismo lo que es la codicia y tal. Claro. Pero dentro de la civilización cristiana, civilización del Renacimiento. Exactamente. Pero no olviden los que nos escuchan y ven que los derechos humanos, la declaración, eso faltaba todavía un siglo y pico. Exactamente. Hizo mucho daño. Te voy a hacer una pregunta que no sé cómo me la vas a interpretar. Yo creo que este olvido de nuestra presencia allí, en los Estados Unidos en concreto, de la parte centroamericana y sudamericana se sabe más, pero de esto te puedo asegurar que has sido tú uno de los primeros que has buceado por ahí. No tiene que ver con la hispanofobia y con la tradición de leyenda negra sobre España, que hemos asumido, por cierto. Que hemos asumido, como yo decía al principio, y que han tenido mucha culpa, pues compatriotas nuestros como Bartolomé de las Casas, que magnifica un hecho que había sido muy concreto en una parte muy concreta de Nueva España. Y entonces eso fue tomado por los enemigos nuestros seculares, que sobre todo es Inglaterra, luego Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que también nos hizo un daño tremendo, y los protestantes, Guillermo Orange, bueno, Lutero no hizo un desfavor inmenso, ¿no? Guillermo Orange, como tú dices, e incluso también nuestros amigos italianos también hicieron mucho daño. Nos llamaban marranos, pero porque acogíamos a los judíos. La hispanofobia era un poco antisemitismo, porque nosotros es verdad que habíamos recepcionado a más judíos, y entonces nos llamaban gente que
que acogían a los marranos. O sea, que si tenemos una Inquisición que no fue la más virulenta de Europa, como todos los historiadores lo saben, no ha sido nunca. No fue. Y sin embargo usted me tacha a mí de que acojo a los marranos. ¿Qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que sí o en que no? Y entonces no han hecho un daño. Y luego Inglaterra ha tenido siempre una forma de comportarse con nosotros verdaderamente ignominiosa. Y yo cuando voy a conferencias fuera de este país siempre llegan escritores ingleses como Simon Scarrow, Lindsay Davies. Ellos saben que yo mantengo con ellos siempre un tirante, tira y afloja sobre la cuestión de la historia. Pero a muchos ya lo he llegado a convencer de que están equivocados. Porque Francisco de Vitoria, nuestro gran filósofo y de Salamanca y legista, fue el que dice que los pueblos no pueden ser oprimidos, no pueden ser esclavizados, y eso lo lleva a España a rajatabla. Digo, y vosotros no. No. Vosotros sí habéis hecho genocidio, incluso en el siglo XX con la India. Vosotros son lugares de materias primas y colonialismo. Y luego nos tacháis de genocidas a nosotros cuando para haber un genocidio tiene que haber una planificación. Claro. Y desde Madrid nunca, ni de Toledo hubo ninguna planificación. Al contrario. Y entonces este tipo de cosas las tenemos que rescatar del tiempo. Y hay que escribir novelas como esta para decir, señores, 2.500 caballeros, que eran una fuerza ecuestre extraordinaria, velaban por la paz y la concordia en una frontera que medía 4.700 kilómetros. ¿4 Españas? 4 Españas. Sí, señor, iba de yo 5, casi 5. Casi 5 Españas. Amigo mío, eso tiene un valor extraordinario. Y claro, se ponían en sus presidium, que eran los fortines que tenía la corona española, debidamente uniformados, y jamás atacaban a un indio, a no ser que viniera en plan belicoso, y por eso ocurre con los comanches. Porque los comanches atacaban una misión, la destruían y la incendiaban y colgaban de las campanas a los franciscanos que habían degollado previamente. Y claro, ahí la corona fue implacable. Claro. Y no por ello usted, señor inglés, me tiene a mí que tachar de genocida. No. Era con determinados grupos muy belicosos. Claro. Hasta que por fin los comanches se dan cuenta del poderío y de la buena fe de los españoles y firman la paz de Anza. Y durante siglo y medio no hubo una sola guerra en la parte española, mientras que en la parte inglesa era genocidio tras genocidio continuo, como hemos visto en las películas, Soldado Azul, Bailando con Lobo. Eso es lo que hacían los hispanoparlantes. Jesús, el papel de los franciscanos fue importante. Muy importante. Porque eran primero de los jesuitas y luego los franciscanos. Primero los jesuitas, y luego las misiones. Y después, hablan un poquillo de eso. Bueno, por ejemplo, los tachan ahora, a mí me dio muchísimo dolor, esa fue la palabra, dolor, y no me lo podía comprender. La Universidad de Stanford, que está en California, declara persona non grata de su historia a Fray Junípero Serra. Fíjate. ¿Por qué lo tacha de que les había comido la cabeza a los indios para convertirlos al catolicismo y ponerlos a trabajar? Entonces yo como historiador me pongo a pensar, ¿qué puede usted pedir de un franciscano sino que quiera llevar al redil de Dios a almas que él creía que eran paganos, que no había llegado todavía a la Revolución Francesa, querido mío? Pero es que a esos indios que habían pasado un hambre terrible en las montañas rocosas, los acostumbran a trabajar, los hacen ganaderos, que luego serían los cowboys que vienen después, luego los hacen agricultores, y dicen todos los indios, al fin nuestras familias no pasan ni hambre ni frío. ¿Quién ha hecho eso? Claro. Los españoles. Efectivamente. Bueno, y la cantidad de la civilización. Y entre ellos Fray Junípero Serra. Digo que la civilización básicamente es urbana y fundan multitud de. Te tengo que decir, Jesús, que voy ahora en estas Navidades a San Francisco. ¡Oh, qué maravilla! Así que me tienes que orientar. Sí, vamos a hablar de un personaje que verás allí. Sí, ¿no? Sí. Pues es una pena, por ejemplo, un tipo de Los Ángeles se ha acabado con el Columbus Day, no sé si tú lo sabes. El Columbus Day. Claro que este no se atreve con los anglo-protestantes, que sí que verdaderamente hicieron una racia, se ha dirigido a la parte más débil porque sabe que no va a tener contestación. Claro, se ha dirigido, y ahí tienes una razón inmensa, que yo lo he discutido incluso en una mesa redonda. Claro, se dirigen a los hispanos. Exacto. Cuando yo fui allí, bueno, ¿usted que es hispano? Digo, no es igual ser hispano que español. Exacto. Mire usted, yo soy español y europeo. El hispano precisamente es pues esa raza que se
según Hugh Thomas, que tú me preguntabas también fuera de un programa, pues el hombre dice que la obra de arte más importante de la civilización europea no la ha hecho ni Francia, ni el Imperio Romano, ni Inglaterra. Hugh Thomas dice, la ha hecho España, regalándonos al mundo una población de 100 millones de mestizos. ¿Quién ha hecho eso en la historia de la humanidad? Nadie. Y lo ha dicho Hugh Thomas. O sea, no lo ha dicho un Salvador de Madariaga, lo ha dicho un británico. Quiero decir con esto que ahora por fin ha salido una serie de hispanistas, entre los cuales está Loomis, que tiene un prestigio en Estados Unidos asombroso, y entonces el hombre ha dicho que ya va siendo hora de que el mundo angloparlante le conceda la importancia que ha tenido la historia de España en América, y sobre todo en los Estados Unidos, porque no olvidemos que 3/4 partes de los Estados Unidos pertenecía a España. Pertenecía a España. Y la civilizamos. Y que ayudó además a su independencia. Bueno, si no es imposible. Eso lo dije yo el otro día allí, cuando fui. Digo, es que ustedes no existirían como nación si Bernardo de Gálvez no hubiera vencido a los ingleses en Pensacola y el almirante Córdoba por el mar. O sea, fue una estrategia combinada, Bernardo de Gálvez por tierra y el almirante Córdoba por el mar. De ayuda a las colonias, a las 13 colonias, en contra de los ingleses. Exactamente. O como decían las películas, los casacas rojas. Lo vence Bernardo Gálvez, que tiene una pintura enorme en el Congreso, a Bernardo Gálvez, padre de la patria. Es que Bernardo Gálvez se sentaba a comer todos los días con George Washington, que nos dice en sus memorias que George Washington tenía una dentadura de madera. Lo sabemos por Bernardo de Gálvez. Y el almirante Córdoba vence a los ingleses por mar. ¿No eran invencibles? Pues no lo eran. Y les roba $1 millón en oro. Fíjate. Que sirven para financiar toda la... Y entonces ellos se hacen independientes. Y el mismo día que Benjamin Franklin, declara la independencia con Jefferson y Washington, ese mismo día, Juan Bautista de Anza, que tú verás una estatua suya ecuestre maravillosa en San Francisco, ese mismo día funda él San Francisco. Fíjate, es que es tremendo. Y además yo creo que en nuestros libros de texto no está esto resaltado con la importancia que tiene. Hombre, yo te digo una cosa, yo viajo mucho y voy a muchas comunidades de esta nación tan maravillosa. Si vas a Cataluña y coges un libro de texto, yo que soy docente y los cojo, y dice, y comienza el libro, en catalán, bueno, es muy fácil traducirlo. Dice, como es bien conocido, los ilergetes, que son nuestros antepasados, eran mucho más avanzados que los iberos porque estábamos en contacto con los griegos. Claro, yo iba acompañado del conseller del Llibre y yo no sabía si reírme, si patalear, si echarme a llorar. Y digo, pero señor conseller, ¿pero por qué dicen estas barbaridades? Que los ilergetes que estaban en Lérida ¿tenían contacto con los griegos? Digo, los que tenían contacto con los griegos eran los andaluces. Claro. Los hombres que vivían en Andalucía, que era el Tartesos de aquella época. Esos sí tuvieron contacto con los griegos. Y luego con los fenicios, cartagineses. Bueno, digo, esos no. Digo, ¿por qué dicen estas mentiras? Y claro, el hombre se me quedó así parado y tal cual. Y dice, bueno, viniendo de usted esa opinión, la voy a tener en cuenta. Digo, no digan mentiras. Claro. No digan mentiras. Nos quedan 5 minutillos nomás. Muy bien, muy bien. Jesús, porque es que se nos pasa el tiempo de una manera increíble. Yo quiero que tú nos hables un poco de la novela. Yo me imagino que la novela tiene una trama, tiene unos personajes. ¿Hay personajes reales? Hay personajes reales como Juan Bautista de Anza, que es el fundador de San Francisco, que él le llamó Hierbabuena, Bahía de la Hierbabuena. Y luego Fray Junípero, al poner la ermita arriba del farallón ese que hay en San Francisco, le puso San Francisco y se llama. Entonces tuvo una importancia enorme esta fuerza ecuestre, enorme. Le dijo Carlos III, señores, los rusos han puesto los ojos en California. Hay que llegar hasta arriba del todo. Y entonces Juan Bautista de Anza, que es un personaje real, es el que se le encomienda colonizar toda aquella parte. Eso es una epopeya extraordinaria que ya la van teniendo en cuenta los americanos. Pero yo hago hincapié en estos personajes porque eso es que no se concibe. Claro. Uno se concibe como un regimiento de esa catadura que iba uniformado maravillosamente bien, con 6 caballos cada uno, con un fusil Brown Wells, con una espada toledana. Parecían sacados del tiempo, parecían Quijotes por allí. Y mantuvieron la paz en una extensión tan enorme. Eso tiene un valor extraordinario. Y fundan ciudades que vemos en las películas del oeste. El Paso, ¿no? El Paso.
El Álamo, Tucson, Alburquerque, San Antonio, Monterrey, Santa Fe, etc. Eso es para estar orgullosos como españoles. Hombre, desde luego que sí. Bueno, Jesús, nos queda muy poco tiempo. Yo me imagino que estás en algo, porque tú siempre tienes algún proyectito. Sí, bueno, ahora mismo acabo de terminar la novela de nuevo. ¿Sí? Vuelvo a Roma otra vez, a Roma, pero vuelvo a Roma con un personaje muy desconocido, que todos los romanistas no han novelado, que es nuestro gran Séneca. Séneca el padre, el retor, el retórico, que era un orador de primera categoría, su hijo Lucio Anneo Séneca, el filósofo, y en eso estoy, y ya lo estoy terminando para que el próximo año pues salga a la luz. Y luego en medio, que también lo decíamos tú y yo fuera de micrófono, pues he escrito La conquista de México por Hernán Cortés, pero bajo la perspectiva de un príncipe azteca. Él nos ve llegar y entonces lo empieza a escribir. Interesante. Muy interesante. Y yo me he puesto en la piel del príncipe, se llama Ocelot, que significa jaguar, o ocelote significa. Y entonces él cómo nos ve. Y luego cuando llega a España ve al emperador, ve a Hernán Cortés aquí en Guadalupe. Es muy interesante ese tema. Y se sale. Tenemos restos escritos de la parte azteca, ¿no, verdad? Es que Fray Juan de Zumárraga tuvo el error, tuvo muy buenas cosas ese arzobispo, era franciscano. Sí. Y el hombre, cuando veía aquellos libros aztecas, creía que eran demoníacos, cuando en realidad hablaban de geometría, de matemáticas, de astronomía, de cultivo de la tierra, y él pensaba que eran, era un fraile de 1400 y pico, 1500, y los quemaron todos. Y es una pena. Ese fue para mí el único error que cometió España. Sí. O sea que considerar la cultura demoníaca la de esa gente. La de esa gente. Y no lo era, era muy avanzada. Pues nada, Jesús, pues volveremos a estar aquí de nuevo. Yo te quiero hacer una última pregunta, con perdón de mi realizador, que ¿tú cómo preparas una novela de este tipo? Porque me imagino que te tienes que documentar. Sí, ¿Te ayuda hoy ya Internet o te vas tú a los archivos? No, yo me voy a los archivos. Tú eres de archivo. Rafael, yo como tú somos de archivo. Sí. Yo Internet le tengo muy poco crédito. Sí, porque me voy a los sitios y tal, y sobre todo me voy a los archivos y es donde yo. Tengo amigos, por ejemplo, en México, una escritora muy amiga mía me mandó una serie de libros antiguos y tal, y estoy 3 o 4 meses recopilando. Y luego ya la imaginación que se suelte, claro. Y entre una cosa y otra, 12, 15 meses. Bueno, pues Jesús, Comanches, novela Comanches, está en todas las librerías, les prometo aventura y sobre todo rigor histórico y nada de hispanofobia. Nada. Y el capitán que sale ahí de mar es de Cádiz. Anda. Que además se da cuenta de que le falta su cafetería Cosi y que está deseando llegar a Cádiz. Qué bueno. Muy bien, un placer, Rafael. Un placer como siempre. Y nada, a ustedes, hasta el próximo programa, les emplazo hasta entonces, muy buenas tardes.